Claro que podemos validar esta afirmación que hice relativa a que la Constitución Nacional, las leyes y los tratados son el bloque federal que está por encima de los 24 actuales bloques provinciales, constitucionales provinciales, en virtud de la lectura completa del artículo 31, que ustedes van a efectuar al momento de escuchar este video. Y esto es de trascendental importancia porque la Convención Constituyente originaria quiso establecer el carácter de la República y lo enfatizó con la jerarquía normativa. Pero bien, eso es para derecho constitucional. Pensemos ahora en lo que nos atañe a nosotros. ¿Por qué nos importa esto? Esto es pensar que nosotros como juristas no nos interesa analizar en principio, sino esta cuestión para entender en el caso de que haya una contradicción entre alguna de estas tres normas que conforman en principio el bloque constitucional federal, ¿cuál habrá de primar? Digo, si entre ellas no hay contradicción y hay armonía total y absoluta, no tenemos ningún problema. El problema se presenta cuando existe alguna suerte de contradicción entre estas normas. Entonces ahí tenemos que analizar, nosotros los abogados, qué norma va a primar dentro de ese bloque. Pues sabemos que las que están en el bloque federal versus cualquiera de las normas que están en los bloques constitucionales provinciales, priman las federales. Ahora, todavía no analizamos cuál va a primar dentro de las federales. Esto es constitución, leyes o tratados. Así las cosas. Entonces, si hacemos una lectura o una interpretación literal de esta parte de la Constitución, de esta parte del artículo 31, y recordamos que dice, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia, no queda mucha duda, mucho lugar a dudar respecto de si las leyes están por encima de la Constitución o la Constitución por encima de las leyes. Digo, claramente la Constitución es la causa de las leyes son su consecuencia, como bien lo dice el texto constitucional. Entonces no cabe la menor duda que ante una situación de conflicto entre leyes y la Constitución, va a primar la Constitución. A su turno, los tratados se firman, según dijimos antes, en los términos del artículo 27, con arreglo a los principios de derecho público de la Constitución. Quiere decir, en otras palabras, la República puede ser parte de un tratado en la medida que no vulnere, que no ataque, que no esté en contra de los principios de derecho público de la Constitución. Razón por la cual la decisión política de formar parte de un tratado va a radicar en la interpretación adecuada de los principios de la Constitución. En consecuencia, estamos en la misma línea de pensamiento. Si existe una contradicción entre tratados y Constitución, por imperio del artículo 27 debe primar la Constitución Nacional. El punto es que no hay claridad, no había claridad, vale decirlo, antes de la reforma del 94, que primaba en el caso de que hubiese una contradicción entre una ley y un tratado. Así es que el Poder Judicial de la Nación, que es el intérprete de la Constitución, ha dictado diferentes fallos que conforman el repertorio jurisprudencial de nuestro país, los cuales se puede advertir que el principio que se aplicó fue el de ley posterior deroga ley anterior. Esto trae una dificultad, porque si lo derogado es un tratado, estamos incurriendo en responsabilidad internacional, en la comunidad internacional. Pero esto para charlarlo luego si ustedes quieren. Lo cierto es que se dictaron muchos fallos, que vamos a analizar algunos de ellos. Industrias Químicas Merck, es un fallo interesantísimo. El caso ESO, Martín, Jáuregui, Ekmedjian con Sofovich. Y a lo largo de todo ese recorrido, en todos estos fallos
podemos observar que, que la Corte, si bien aplicó este principio, dependiendo de la época histórica, dependiendo de los intereses en juego, fue utilizando otras estrategias. Sin embargo, desde Jáuregui en adelante, me atrevería a decir por los que menciono, hay una fuerte, Jáuregui es de la década del 80, Merján con Sofovich de la década del 90, ya estamos en una dinámica de la comunidad internacional totalmente diferente. El gobierno de facto cesó, estamos en democracia, no solamente la República Argentina, sino otros estados de Latinoamérica. Hay un crecer, un nacimiento, un fortalecimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vamos a analizar cuando veamos los fallos que esto va a tener mucha incidencia en la forma en que resuelve la Corte los temas. Pero ninguno de ellos dijo los tratados son más importantes que la ley. En ninguno. Así las cosas, claro. En el año 1994, que se reforma la Constitución, la ley que se dictó para declarar la necesidad de la reforma en los términos del artículo 30 de la Constitución Nacional, estableció que no se podía alterar, no se podía agregar, ni sacar, ni modificar del artículo 1 al 35. Esto es la parte dogmática. En consecuencia, el artículo 31, que tuvo esta vaguedad discursiva en su redacción, no se podía solucionar desde ese lugar. Entonces, ¿qué se hizo? Se modificó la cuestión, se le echó luz a la interpretación del 31 a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Pero la Convención Constituyente fue más allá, avanzó varios casilleros. ¿Por qué? Primero, sostuvo el principio del viejo 67, inciso 11, en cuanto a la, aptitud competencial del Congreso para aprobar o desechar los tratados firmados con los tratados y los concordatos con la Santa Sede. Pero se encargó en la última oración del primer párrafo del inciso 22 de decir los tratados son superiores a las leyes. Entonces, de esta manera, ya aquella oscuridad discursiva del 31 no quedaba a criterio, ya no puede quedar más a criterio de que un juez diga qué es más importante, sino que lo dice la propia Constitución. La Constitución dice claramente, los tratados son más importantes que las leyes. Entonces acá cambia la jerarquía y tenemos, por un lado, la Constitución, los tratados, las leyes. Estamos hablando siempre del bloque constitucional federal. La Convención Constituyente creó algo novedoso, que son los tratados con jerarquía constitucional. Esto es, entendió necesario y prudente en esa época histórica que se dieron estos hechos, brindarle jerarquía constitucional a los 11 instrumentos de derechos humanos que incluyó en su texto. Pero no solo esos 11 instrumentos, sino que en el último párrafo de ese inciso 22 generó un mecanismo para poder agregar o denunciar tratados con jerarquía constitucional. Esto significa le brindó la facultad al Poder Legislativo de, por medio de una ley con una mayoría especial y agravada, poder brindarle la jerarquía constitucional a un tratado de derechos humanos. Dicho en otras palabras, cualquier tratado no puede tener jerarquía constitucional. Solamente los tratados de derechos humanos a los cuales el Congreso decida con una mayoría de las 2/3 partes de la totalidad de ambas cámaras otorgarle dicha jerarquía.
no es un detalle minúsculo. Ha sucedido 3 veces. Entonces, esto hay que prestar atención porque lograr la voluntad política de las cámaras para que estén todos presentes y que se apruebe con las 2/3 partes es un mérito de la política local interesantísimo, que no se puede lograr con facilidad. Bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aparece una suerte de jerarquía entre tratados de esta manera, porque aparecerían tratados con jerarquía constitucional, que siempre tienen que ser de derechos humanos, y tratados que no tienen o no pueden tener jerarquía constitucional. Entonces,